Buenos días chicos, gusto de saludarlos en una nueva semana. Vamos a empezar con nuestra clase de ciencias sociales. Recuerden que ahora pues ciencias sociales es muy importante porque tenemos esta clase es todo el año. Empecemos. Nuestro nuevo tema es proceso de conquista. Acá dice, se entiende por conquista el proceso mediante el cual un grupo dominante logra someter a otro. La conquista va acompañado de la pérdida de los recursos como la tierra, parte del grupo vencido y la situación de la inferioridad en lo que quedan los vencidos frente a los vencedores. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos de que ustedes pretenden a una señorita. Son dos jóvenes que van pretendiendo a la misma señorita. Entonces ellos dos van en el proceso de conquista con ella. Uno de ellos va perdiendo y el otro gana. A eso se refiere a que uno es vencedor y el otro es perdedor. Aquí hablamos sentimentalmente, ¿verdad? De ejemplos. Ahora, en este proceso de conquista, hablando de tierras, hablemos de la conquista de cómo fue América con nuestro pueblo de Guatemala, nuestro país. Bueno, España vino, automáticamente las personas que estaban acá viviendo en Guatemala, pues eran pueblos indígenas, personas que no sabían leer, no conocían muchas cosas, y España pues tenía la evolución o esa tecnología que Guatemala en ese entonces no contaba. Por ejemplo, con el simple hecho de decirles de que España pues traía caballos, y Guatemala ni siquiera sabía que era un caballo porque acá en Guatemala no había. Entonces ese fue el asombro. Entonces España conquistó y venció. ¿Qué es lo qué pasó ahí? De que ellos se quedaron con sus tierras. Es lo que le dice esta parte de que la pérdida de recursos como la tierra. Entonces ya no fue Guatemala. Digamos, las tierras de Guatemala ya le pertenecían ya a España. A eso se refiere el proceso de conquista, de que dos bandos pelean por algo y uno es vencedor y el otro es perdedor. Quien gane, pues automáticamente va a adquirir todo lo que tiene el otro. Entonces acá, bueno, luego dice, los procesos de conquista de América se realizaron a través de distintas fases. Son tres fases que están acá, por favor. Dice, fase militar está en negrita y la primera fase económico-social y la fase cultura ideológica. Son tres fases. ¿Va? Hablemos de la primera. Dice, la fase militar, hubo enfrentamiento entre tropas de los conquistadores y los nativos, siendo estos derrotados. Tal derrota se explica por parte de razones tecnológicas, ya que el armamento de los conquistadores era superior. Es lo que yo les decía. Cuando España vino a Guatemala, los indígenas apenas si tenían sus lanzas hechas de punta, palos, no era nada tecnológico. Bueno, hablando de tecnología en esos tiempos, por ejemplo, España traían espadas, escudos, traían caballos, hasta los caballos a veces también tenían en la cabeza pues algún escudo. Entonces, esa tecnología no contaba Guatemala y por eso es que perdió también al enfrentamiento entre españoles. Luego dice acá, otro factor determinante que contribuyó a la victoria militar fueron los efectos de las enfermedades traídas. ¿Cómo así? Por ejemplo, pues aquí sigue avanzando. También actuaron a favor de los conquistadores las rivalidades existentes entre los pobladores de los territorios conquistados. Por ejemplo, la disputa entre aztecas y las castecas en México, los rivales entre ellos herederos del imperio inca y los hostales, observando así entre caciqueles, dice aquí quichés y caciqueles en Guatemala. Acá lo que hubo es que decía que traían enfermedades. ¿Qué enfermedades? Puede ser de que, por ejemplo, hablemos ahorita del COVID-19. Esta es una enfermedad fulminante que nadie nos había preparado. Esto es una enfermedad que de repente llegó y no sabemos cómo combatirla. Y es fácil, dice que es así, de que si usted se lava constantemente las manos, si usted va a salir, si tiene que cambiar de ropa, no debe usar su mascarilla debidamente. Es decir, que esta es la información que a nosotros nos dan y la tenemos que acatar. Pero ¿qué pasa? De que en ese entonces también traían enfermedades distintas a las que los guatemaltecos o en ese entonces los indígenas no tenían conocimiento. Por ejemplo, una gripe.
Tal vez ellos no conocían la gripe, pero los españoles tenían gripe y entonces, como los indígenas no sabían cómo combatir una gripe, pues les daba mucha tos, se les cerraba la garganta y pues morían, por ejemplo, ¿verdad? Esto ya estoy suponiendo, ¿verdad? Hablemos del otro, la fase económico-social. Dice que acá en la conquista se produjo cuando los nativos perdieron sus recursos y fueron utilizados como mano de obra en favor de los conquistadores. Aquí prácticamente hablamos de esclavitud, porque aquí dice, al principio fue a través de la esclavitud y posteriormente mediante las formas de trabajo como la servidumbre. Económico-social. Aquí fue bien injusta esta parte. ¿Por qué? Los españoles vinieron, derrotaron a los indígenas guatemaltecos, les quitaron su tierra, les quitaron sus cosas. En ese entonces Guatemala era rica en tener su oro, plata, jade. ¿Qué hicieron los españoles? Apropiarse de todos ellos. Y como los indígenas guatemaltecos perdieron, ellos se sometieron a la esclavitud. Entonces ahora tenían que servirle a los españoles, sin ninguna paga, prácticamente pues de las migajas que le daban los españoles. A eso se refiere la fase económico-social a través de la conquista de los que perdieron. Eso prácticamente salimos perdiendo malas personas, salieron perdiendo más estas personas porque aparte de perder su tierra, ahora eran esclavos. Vamos a la última fase, cultural ideológica. Consiste en el intento de los conquistadores que rompe con la cultura de los indígenas. Para ello, los vencedores procedieron a imponer una nueva religión, idioma y forma de ver el mundo. Los indígenas acertaron aparentemente en la conversión de la nueva religión, aunque en el fondo según sus prácticas espirituales ancestrales. Acá. Anteriormente Guatemala, los indígenas pues no creían en Dios, ellos pues creían en Dios de la tierra, de la mazorca, de la luna, eso eran sus dioses. ¿Sí? Ellos pensaban que ellos pues al adorar a estas entidades pues ellos tenían su bendición. Y entonces, mientras que España pues ya contaba con la religión católica. Entonces, cuando los españoles venían en sus barcos, también venían eh, religiosos. En ese entonces, pues traían frailes católicos o sacerdotes católicos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Pues convertir a las personas, quitarles esas culturas. Acá dice las prácticas espirituales ancestrales, como les decía. Los indígenas pues adoraban al sol, a la luna, a la mazorca y no sé qué más dioses va. Entonces España vino y quitó todo eso, le quitó esas culturas, le enseñó un nuevo idioma. Por ejemplo, antes, pues supongamos que solo cachiquel hablaban. Ahora los españoles vinieron y les empezaron a enseñar a hablar español. También tratar de hacer ver que el sol no tiene nada que ver si usted lo adora, es le quitan esa parte, esa cultura que ellos tenían. Entonces ellos les enseñaron a ver una religión, por eso dice acá la cultura ideológica, que les quitan, los que rompen toda cultura de estas personas y les enseñan una nueva, a eso se refiere. Conquista de Centroamérica. Acá dice, la conquista del territorio que hoy ocupaba Centroamérica fue producto de diversas expediciones e incluso llegaron a chocar entre sí. Una de esas expediciones se produjo cuando Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés, es la conquista de México. Decidió organizar por cuenta propia la conquista de los territorios de la localización del territorio. Acá es cuando se lanzó la conquista, cuando encontraron Guatemala, luego El Salvador y así sucesivamente toda Centroamérica. Luego dice acá, los señoríos del altiplano se prepararon para enfrentar a los españoles y le correspondieron al pueblo quiché ofrecer resistencia a la primera batalla. Es decir, acá los indígenas no se dejaban que los conquistaran, ellos también pues peleaban por su tierra, por su gente y pues tenían miedo también. Y aquí es parte de nuestra historia. En la célebre batalla de Pinal cayó muerto uno de los 4 principales señoríos quiché, según informó el propio Alvarado. Algunos historiadores consideran que se refiere a Tecún Umán,
el héroe nacional de Guatemala. Aquí habla de señoríos, quiere decir que, por ejemplo, grandes hombres que eran, ¿cómo le podría decir? Tal vez eran personas que sabían de combate, sabían defenderse, pero eran, pues aquí dice, grandes señores del antiplano se enfrentaron a españoles en decir, pues no nos vamos a dejar, pero lamentablemente, pues acá fallece Tecumumán, uno de los expertos en combate, pero falleció. ¿Por qué? Por la tecnología que traía ya, pues los españoles, como les vuelvo y les repito, pues la tecnología en ese entonces eran espadas, flechas, cascos, por ejemplo, también un escudo, cosa que no tenía Guatemala en ese entonces. Luego sigamos. Definición del sistema colonial. Al final de la conquista dio lugar el inicio de una nueva etapa que se llama colonización. El sistema colonial consiste en el dominio económico, político, social que de una nación sobre un territorio y sus habitantes. Se altera su forma de organización y control sobre la economía, costumbre, creencias, religión e idioma, entre otros aspectos. La colonización implica la conformación de una nueva orden al ser predecido por el uso de la violencia. Prácticamente aquí la colonización prácticamente es una nueva forma de vivir. Recordemos que los indígenas anteriormente pues solo contaban con taparse sus partes principales. Por ejemplo, pues los señores tenían como falditas hechos de monte, igual las señoras, nada más. Entonces ahora, después de la conquista de los españoles, pues los españoles traían ropa, maquillaje, traían, por ejemplo, suéteres, zapatos, pues ya las personas ya empezaron a cambiar y a tratar de bueno, pues ya que esto nos trajeron, pues ya nos vamos a adaptar. Las personas se empezaron a adaptar. Y si vemos acá en la fotografía, pues aquí están ya las personas ya sumamente diferentes. Si usted se da cuenta, aquí la persona ya tiene un asadoncito, él también ya tiene un asadón, ya tiene sombrero. Pues aquí es como, por ejemplo, dice, ya se empezaron a, a conformar como otro pueblo diferente, siendo indígenas, pero digamos que ya saben leer, ya no le adoran al sol, sino que ya pues ya por ejemplo, pues ya son de una cierta iglesia, ya los taparon más, les regalaron o les enseñaron a usar pantalones, un vestido, entre otras cosas. A eso se refiere. Fundación de sociedades, dice acá, ciudades. Para consolidar su dominación, los españoles construyeron ciudades y vías. Entre estas se diseñaron conforme los modelos arquitectónicos europeos. Prácticamente acá, por ejemplo, pues colonias. Empezaron a poner colonias, a decir que es esto acá, poner puntos de referencia, eso se refiere. Y pues luego dice que en 1524 se fundaron las ciudades de León y Granada, de Nicaragua, y sucesivamente así pues fueron esparciéndose y dando nombre a cada lugar que ellos iban conquistando. Dice acá, los pueblos de indios facilitaron la consolidación del sistema colonial, pero también contribuyeron a la perduración de elementos culturales como el idioma, la tierra, las familias extensas y cultos de los antepasados. Prácticamente acá dice acá, contribuyeron a la perduración de los elementos culturales. Es decir, la mayoría de veces los indígenas pues nunca dejaron a un lado su idioma, por ejemplo, que hablaran cachiquel en ese entonces, pues siempre hablaron cachiquel, entendían español y podían hablar español, pero tampoco nunca olvidaron su lengua. Instituciones españolas en el Nuevo Mundo, dice acá. Las organizaciones del territorio americano y sus habitantes requirió una serie de instituciones que garantizaran el control de las colonias de la corona española. Recuerden que fuimos conquistados por España. En la península ibérica, bajo el control de la corona, funcionaba la Casa de Concentración de Sevilla y el Consejo de Indias. La primera fase fue creada en 1503 y su fundación era controlar el comercio marítimo entre España y las colonias. Entonces, miren acá la fotografía. Voy a seguir aquí abajo. Dice,
Los virreinatos que se encontraron en América fueron, dice, virreinatos de Nueva España. Comprendían actualmente territorios de la República Mexicana y el sur de Estados Unidos. Su capital era Ciudad de México. Prácticamente acá lo que quiere decir es que ellos, ¿dónde conquistaron? Si nos damos cuenta, vean toda esta, donde está amarillo, es donde conquistó España. A esto se refieren ellos, de que el virreinato de Nueva España, este era su territorio anteriormente. Ya pues poco a poco pues ya nos fuimos independizando de España, pero cuando fue la conquista pues esto era. Ahora su tarea, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden comprar o pueden imprimir, ¿qué es lo que van a hacer? Dice pintar e identificar los países del continente de América. Usted dirá, ¿cuál es el continente de América? Es esto. Lo puede comprar en una librería o también lo puede imprimir. Esto, por ejemplo, es una foto yo busqué en internet y puse ahí mapa de América y me tiró esto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pintar cada país. Solo esto es la parte de América que yo necesito. Lo van a pintar de diferente color, cada país de un color diferente y me lo van a identificar. Este es Alaska. Aquí es Canadá. Estados Unidos, ¿qué es esto? México, Guatemala y así sucesivamente usted me va a identificar. Por favor. Por eso es que aquí les puse este ejemplo. Aquí ya solo lo van a colorear y luego pues usted me los va a identificar, ¿sí? Por favor, esa es su primera tarea, valor de 10 puntos. Vamos a el cuarto tema y cuarta tarea. La colonia y cambios de continuidades. La conquista y la colonización provocó una tremenda desestructuración del mundo indígena. La historia de los mayas y los pueblos que habitan en territorios colonizados por España militar se supuso en la primera fase de la conquista. Aquí prácticamente todo cambió y aquí dice cambio. ¿Qué cambió? Pues como podemos ver en la fotografía, la señora pues usa cortes, zapatos, blusa, la niña también tiene sus zapatitos, su vestidito, el señor pues está con su pantaloncito, su gorra. Todo esto cambió la colonización. ¿Por qué? Porque nos enseñaron los españoles de que teníamos que estar vestidos. Si nunca hubieran venido los españoles, entonces nosotros tal vez estuviéramos vestidos, pues como les decía anteriormente, pues tapándonos con hojas de monte y así sucesivamente, ¿verdad? Pero no, sino que fuimos cambiando prácticamente todo. Pues ahora pues contamos con una religión, algunos son católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, sabatistas, son diferentes culturas y religiones, perdón, son diferentes religiones, pero que al final vamos con Diosito. Lo que queremos hacer es ir al paraíso con Dios. Tenemos diferentes caminos, pero pues vamos al mismo, ¿verdad? Entonces a eso se refieren acá. Ahora dice, la propiedad de la tierra. Dice, la tierra se convirtió en uno de los recursos más apreciados por los conquistadores. Cada vez que conquistaba España, se apropiaba de la tierra. Entonces acá ellos tenían más tierras. Es como, por ejemplo, lo que les enseñaba anteriormente acá. Pues estas personas estaban solas, pero como llegó a España, los conquistó, entonces ellos ya se apropiaban de la tierra, a eso se refiere. Entonces, si vemos acá en amarillo, se apropiaron de bastantes tierras en ese entonces, a eso se refiere este tema de apropiación de tierras. Bueno, luego dice las tierras comunales. Con las ideas de garantizar a los indígenas que tuvieran acceso a la tierra, la corona estableció las tierras comunales, que ese tiempo fueron conocidos como ejidos. Estos eran adjuntados cada uno de los pueblos indios. Los indígenas tenían una larga tradición del uso de tierras comunales, ya que en tiempos prehistóricos sus tierras eran trabajadas colectivamente, puesto que no se conocía el precepto de propiedad privada. ¿Cómo así?
tierras comunales, por ejemplo, que a usted le prestaran un pedazo de tierra y usted las trabajara, pero no son suyas, solo se lo están prestando, nada más. A eso se refiere. Entonces las personas pues iban a su tierra, no la circulaban ni nada, porque simplemente se las prestaban nada más. Después, la propiedad privada, dice, junto con la propiedad comunal, los pueblos de indios eh, existieron distintas formas de propiedad. Aquí es donde ya se empieza a apropiar las cosas, pero ya la propiedad privada, por ejemplo, pues usted dice, este es su pedacito y usted sabe de dónde a dónde es su pedacito. Entonces, por ejemplo, que le dijeron, bueno, es un cuarto, le voy a dar 3 metros. Entonces usted cuenta 3 metros y lo va circulando. A eso se refiere la propiedad privada. Dice la mediana y la pequeña propiedad. No todos los criollos llegaron a consolidar grandes extensiones de tierra. Muchos de ellos solo tuvieron acceso a medianas y pequeñas tierras. Acá prácticamente lo que quiere decir es de que habían personas que tenían grandes propiedades, pero también habían personas que les tocaban medianas y pequeñas propiedades, pequeñas partes, pero aún así pues trataban ellos de tener una parte de eso. Ahora, las formas de trabajo colonial, ¿cuáles eran las formas de trabajar? Aquí estamos hablando de trabajo. Aquí dice, para hacer productivas las haciendas, plantaciones, minas y demás unidades productivas en la colonia, estas fueron previstas mediante el uso de diversos sistemas de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál fue el primero? El repartimiento. Fue el sistema de trabajo semiforzado que más se utilizó en las unidades productivas coloniales. Consistía en el envío de campesinos previamente a los pueblos de India, a las grandes propiedades que era el reino de Guatemala. Se acostumbraba que los indígenas fueron enviados por tandas. Estos tenían que ir al repartimiento de la semana del mes mismo que iban acá. Prácticamente aquí dice repartimiento, sistema de trabajo semiforzado. Es decir, usted tiene que ir a trabajar, usted dice si quiero, no quiero, y lo manda así como que, bueno, tiene que ir. La mita, dice, fue una forma especial de repartimiento de indígenas que se estableció en el trabajo de las minas. El sistema de mitas o turnos de trabajo ya existía entre los incas de esa época. Acá. Luego dice la encomienda. Al principio la colonia consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un conquistador, es decir, prácticamente de que los esclavizaba. Por ejemplo, usted era un grupo de esclavizados, entonces llegaba un español y necesitaba gente para trabajar, entonces si usted estaba en ese grupo, entonces lo mandaban con un español. Quería o no quería, usted se iba. Por ejemplo, acá en esta foto, aquí. Aquí podemos ver que tiene sus cosas y lo mandan con un español. Aunque él no quiera, pero él tiene que ir. A eso se refiere la encomienda. Los obrajes, dice, era el sistema de trabajo que se realizaba en la producción de manufactura. Por ejemplo, dice aquí la elaboración de tintes de vegetales llamado añil en la producción de tejidos y ceras. Aquí son las personas que ellos sabían tejer o teñir u otras cosas. Entonces ellos eran otro grupo. Las servidumbres, algunos indígenas y posteriormente dice que fueron convertidos en miembros de servidumbre. Es decir, pues personas que iban hacia la casa. Esa es la servidumbre, que usted va a ir a servir a una casa grande, por ejemplo, ¿verdad? Luego, por último, la esclavitud es la más fuerte que hay. Al principio de la dominación colonial, los indígenas fueron convertidos en esclavos. Acá, pues prácticamente, aunque usted no quería ir, pues lo llevaban, lo sometían y usted trabajaba sin ninguna paga, simplemente pues a veces pues les daban comida o a veces, muchas veces tampoco no les daban comida. Entonces, a eso se refiere la esclavitud y esta es la forma de trabajo. Relaciones entre España e indígenas en Guatemala. Escala social. Aquí prácticamente vamos a hablar un poquito de cómo estuvieron la escala social.
Este es lo que a mí me interesa que ustedes observen. Dice estructura social en el siglo XVIII. Aquí nosotros la llamamos etapa feudal. Aquí, ¿cómo se maneja esto? Dice, las personas, los virreyes, gobernadores y obispos estaban aquí en esta parte alta de la estructura social. Es decir, los que estaban hasta aquí arriba eran las personas de mayor dinero. ¿Qué quiere decir? Que los que están hasta abajo son los esclavos o son las personas que no tienen nada. Entonces, empecemos de abajo. Dice, estructura social. Aquí lo podemos observar en esta parte también. Miren, acá, los españoles o peninsulares se encontraban en la cúspide de la pirámide, es decir, en la punta de la pirámide, que es lo que les estaba diciendo acá. Esto es esto. Después encontramos a los criollos, dice, aquí está, descendientes de españoles, pero que ya eran nacidos en América, que son ellos. Luego el tercero dice que son los mestizos, hijos de españoles e indígenas, las personas pertenecientes del mestizaje entre España y españoles y africanos. Ejercían trabajos artesanales y agricultura, que está aquí en la tercera. La cuarta es, los indígenas se hallaban vinculados con los trabajos en minas, haciendas, debían pagar tributo y dice que tenían pueblos descendientes propios, que son estos. Y por último son la descendencia de africanos. Sometidos a la esclavitud, ocupaban el último lugar en la escala social, que está acá, en lo que les digo, los últimos, estas personas son los esclavos, son los últimos. Mientras que aquí en la pirámide, lo que está al inicio, pues son las personas que tienen dinero. ¿Qué es lo que van a hacer? La cuarta tarea es, van a realizar un diagrama de araña de las formas de trabajo colonial. ¿Cuáles son? Es esto. Van a realizar un diagrama de araña de esto, repartimiento, la mitad, encomienda, los obrajes, servidumbre y esclavitud. Ustedes lo leen y de lo que entienden lo ponen en su arañita. El siguiente trabajo es un cuadro comparativo del tema de relaciones entre españoles e indígenas, que es esto. Entonces ustedes lo leen y comparan cómo estaban los españoles y cómo estaban entonces los indígenas de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, pues en ese entonces hubo una gran desigualdad. Abusaron de los indígenas, los sometieron a la esclavitud injustamente, y pues prácticamente los españoles se aprovecharon de los indígenas porque no sabían leer, no sabían defenderse y pues esa es nuestra realidad. Pues solamente, chicos, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan comprendido el tema.